Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Hola, queridos amigos. Comenzamos nuestro webinar, como siempre, con nosotros en el estudio el Dr. Lightman. Sí, estoy con ustedes, Boris y yo, Semyon Bonancur. Enseñamos la sabiduría de la Kabbalah y el tema de hoy día es de qué depende el futuro de la persona. Todos quieren saber de qué depende el futuro. Dr. Lightman, está claro que el futuro les interesa a todos, sin dudas. ¿Qué podemos hacer con esto? El futuro es un tema que en cada momento penetra dentro del presente y para de ser futuro y se transforma en presente. Y por eso siempre el futuro está conectado con nosotros. Y por eso determina el presente hasta tal punto que si determinamos que algo va a pasar en el futuro, si algo no va a pasar ahora y va a pasar en el futuro, a pesar de todo, esperamos por esto y de eso depende nuestro estado en el presente, en especial el estado de ánimo, la relación con la vida, con el mundo, etcétera. Entonces el futuro es un elemento que influye mucho sobre nuestra vida. Semyon, eso es lo que nos diferencia entre nosotros y los animales. Dr. Lightman, los animales sí sienten el futuro, pero no como la persona. Y no son tan influenciados por eso. Así está dicho y hay un artículo, el artículo de Baal HaSulam, el artículo Shammati, el artículo de Shammati, ¿de qué depende el futuro de la persona? Shammati 26. El futuro de la persona depende de cómo se dirige a sí mismo en el presente, porque la verdad es que no hay futuro. Cuando vivimos de una forma pasiva, entonces definimos qué futuro va a haber, que el futuro depende de circunstancias, de los demás, depende de todo. Pero cuando vivimos de una manera espiritual, no hay futuro. El pasado podemos de alguna manera hablar de él porque estuvimos allí en ese estado en el que el tiempo pasó. Hubieron cambios que pasaron en nosotros, pero si ahora yo me encuentro en el presente de una forma exacta, soy capaz de transformarme a una criatura que no va a tener futuro. En nuestro mundo no se escucha tan tentador cuando decimos que no tienes futuro. Cuando tú dices algo así a la persona, es como matarlo. Pero en la sabiduría de la Kabbalah no es así. No tienes futuro porque tú por ti mismo lo vas a hacer. Entonces simplemente te dicen, toma y hazlo. Dibuja la imagen y eso es lo que va a hacer. ¿Y cuándo va a ser? Cuando quieras que sea. Es decir, después de que entendemos que no hay presente, pasado o futuro, que realmente no hay mundo, que todo esto se muestra solamente a través de nuestras cualidades en esa pantalla blanca de la luz superior. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De qué depende el futuro de la persona? Depende de la persona en sí misma y no es una frase no se trata de una frase, sino que toda persona desde el conocimiento de este algoritmo de la influencia sobre sí mismo se hace a sí mismo y al futuro. Porque sus keilim, sus vasijas internas, sus deseos son los que forman la persona en sí. Y todo el resto de los deseos externos son los que forman el mundo externo. Y así la persona crea por sí mismo, a sí mismo en el mundo. Por eso el futuro depende solamente de la persona, con todos los elementos y detalles que hay en él. Pero no es simple llegar a esto. Esto se nos da y un día sí vamos a ser capaces de hacerlo, pero por ahora se encuentra
en el entorno de la fantasía, de la ciencia ficción. Semyon, que puedo dominar mi futuro, mi destino. Dr. Lightman, sí, el destino. ¿Qué pasa con eso? Semyon, cuando algo se me dictamina en el destino, Dr. Lightman, ¿qué quiere decir dictaminado? Nada está dictaminado de forma anticipada, nada. Existen estados que van a tener que pasar obligatoriamente y se les van a revelar poco a poco. Ya existen, porque no hay presente, pasado, futuro, porque todo es en relación a ustedes. Existe, todo existe y no más allá. Y en el sistema eterno y pleno de la naturaleza, esos estados son equivalentes. Tú incluso ni siquiera tienes que ser cabalista, solo un poco tienes que conocer de física sobre los estados, sobre lo que Einstein escribió hace 100 años. 100 años. Sí, hace 100 años, que el tiempo es una función de nuestros estados y que no tiene algo fijo por sí mismo, que tal como pensaron con Newton, que el tiempo es absoluto, que tú puedes hacer un reloj y que el reloj va a marcar la hora. Y los espacios entre estos segundos, no hay algo así. Todo se determina solamente a través de tu estado y no más que esto. Pero ahora vamos a dejar esto por ahora. ¿Cómo llegamos a todo esto? ¿Sí? Porque vamos a leer el artículo. Está escrito: el Señor es excelso y los despreciables lo verán. En hebreo, Rav Hashem Beshafel Yere. El Señor es excelso y los despreciables lo verán. Es mucho más corto que el ruso porque el hebreo prefiere acortar. El Señor es excelso, el Creador es grande y solamente los despreciables lo verán. Es decir, que solo los más bajos pueden ver la grandeza. ¿Por qué bajos? Porque despreciables, porque hablamos de lo contrario, que el alcance del Creador. Perdón. El alcance del Creador ocurre en relación a la igualdad de forma de mía con el Creador. Es decir, si yo siento al Creador, lo veo, quiere decir que me transformo en equivalente a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que si me transformo en despreciable y solamente el despreciable lo verá, ¿qué quiere decir? ¿Que el Creador es despreciable? ¿Qué es esta frase? Que el Creador es excelso, es grande y solamente el despreciable o el bajo lo verá. Que solamente el bajo puede ver la grandeza. Y Baal Sulam nos explica, nos dice, las letras de Yakar, preciado, son las mismas letras de Yakir, de conocerá. Esto significa que uno conoce la grandeza de algo en la medida que lo considera preciado. Es decir, nosotros, las personas, valoramos no según lo que hay en este objeto, un valor absoluto, sino que según hasta qué punto es querido por nosotros. Que precisamente según la medida del objeto, la persona se impresiona. Y esta impresión le da la sensación en el corazón. Y según la medida de importancia que concedamos, en esa misma proporción nacerá, cuando entendemos esa importancia, en esa misma proporción nacerá la alegría en nosotros. Es decir, la alegría es el resultado de la grandeza de algún objeto o de un evento. Y por eso, si él reconoce su bajeza,
que no es más privilegiado que sus contemporáneos. Es decir, que uno ve que hay muchas personas en el mundo a las que no se les ha dado la fuerza para realizar o entender para qué viven o por qué viven, a través de quién fueron creados, para qué y por qué. Incluso en la medida más pequeña, en lo más simple, no saben nada. Entonces están en el grado de... Incluso no están en una intención de estar en conexión, que no está en la intención de estar en esa conexión con esa fuerza, y está en una intención egoísta. Y Boré no le hizo a las personas, no les dio a las personas ningún paso hacia él, o digamos una preparación para la, y digamos esa persona sí lo alcanzó, que digamos como nosotros, que nos dan deseo y pensamiento para que el trabajo de la santidad actúe a veces, para poder impresionarnos con él, estar en ese mismo tema, sentir que a veces nos acercamos o nos alejamos, pero que sí estamos en alguna reciprocidad con esto. En lo más simple o lo más bajo que pueda estar. Pero si la persona puede valorar la importancia de esto, la relación del Creador hacia él, no importa qué relación, una buena relación o mala, no importa cómo la persona siente esto, pero si la persona da importancia a esta conexión, entonces él debe agradecer al Creador, porque esto es la verdad. Es decir, que no somos capaces de valorar la importancia, lo que a veces, digamos, podemos hacer algún tipo del deseo del Creador o estar con Él en algún tipo de conexión con Él, de uno hacia el otro, digamos, sin ninguna intención que se exija de parte nuestra de que seamos similares a Él. Pero incluso en este caso, en el que simplemente me acuerdo de que tengo una conexión con Él, y esta conexión también existe ahora, entonces ya llego a algún tipo de sensación de alegría en el corazón. A pesar de que me gustaría algo más que esto, pero ya esto de tener una conexión y de que el Creador tiene conmigo algún tipo de conexión, esta alegría ya nos llena. Y después de esto, cuando comenzamos a reconocer que nosotros y el Creador estamos en esta conexión, entonces recibimos una posibilidad adicional. Digamos, yo puedo expandir esta conexión porque todo el tiempo voy a alabar a ese mismo, a Él, que tengo conexión. ¿Hasta qué punto esta conexión la veo grande? La verdad es que no somos capaces de valorar la conexión entre la persona y el Creador, y hasta qué punto la persona ve que la conexión es grande, así va a ser. Y yo me impresiono de la sensación de esta conexión, y cada vez salgo a un grado más elevado de agradecimiento y el reconocer la importancia del tema. Entonces comienzo a sentir todos los detalles del trabajo espiritual, de la conexión entre nosotros. Entiendo, alcanzo con quienes tengo conexión, y con esto cada vez descubro más y más detalles, alcances, cimas de nuestra conexión. Y por eso la persona, precisamente en este esfuerzo, en este estado, incluso en la conexión más pequeña, llega a una conexión, a la conexión más grande con el Creador. Esto es lo que Bala Sulam quiso contarnos en resumen de qué depende el futuro de la persona. Es decir, el futuro de la persona depende de hasta cuánto la persona bendice la conexión con el Creador, hasta qué punto la persona valora esto, incluso en dimensiones mínimas de reciprocidad. Semión. El final es hermoso. Está escrito: yo agradezco ante ti por el pasado,
y también por lo que tú vas a hacer conmigo, Dr. Lightman. Sí, tú tienes que concluir la conexión tuya con el Creador, tanto por el pasado, con el presente y con el futuro. Y de esto, la persona llega a la valoración de esta conexión tan elevada. Este es el artículo. Boris pregunta, cuando en el presente pienso en el Creador como la fuente de ese estado, ¿ya cambia mi futuro? Doctor Lightman, sí, correcto. Yo ya salgo hacia esa fuente, ya estoy conectado con esto. Y ahora solamente me queda tomar esa conexión que comenzó de una pequeña conexión pequeña y llegar a una conexión completa. Expandir esto. Semyon, estudiante de India, pregunta. Si es inteligente vivir solamente en el presente y no pensar en el futuro. Doctor Lightman, es lo más inteligente no pensar en el futuro, porque la verdad es que no existe el futuro, existe el presente que se renueva en cada momento, y este es el futuro, este presente que se va renovando en cada momento, y que vivo y que quiero vivir solamente en ese estado, esa ilusión del pasado, presente y futuro. Yo no me puede llevar a todo tipo de aventuras ilusorias. Yo sé lo que pasa conmigo en el presente y en el próximo momento yo construyo mis sensaciones. A eso exactamente se le llama la creación del mundo por venir. Boris pregunta, ¿hay sentido en pensar en el futuro si toda la influencia existe sobre el presente? Doctor Lightman, yo soy el que construyo el futuro, solamente que no lo llamo así como futuro, porque en el próximo momento es futuro. Digamos, a nosotros al futuro lo llamamos como algo que pasa y que llega a nosotros por sí mismo, sin nuestra participación, pero cuando nosotros lo vamos construyendo de una forma gradual, entonces no es futuro, es el presente más común. Pregunta de Semyon. Usted dice que el futuro depende de nosotros, pero nuestro destino está determinado de forma anticipada. ¿Cómo entender esto, Dr. Lightman? Nuestro destino es evitado de forma anticipada. Te lo voy a explicar. El tema es que todos obligatoriamente tenemos que llegar al estado del Gmar Tikkun, del final de la corrección. Ese estado es absoluto y de forma anticipada. Más aún que esto, todos existimos en ese estado. Necesitamos llevar a cabo este futuro, atraernos hacia esto, hacia él. Entonces es como cuando nos atraemos hacia ese futuro, entonces depende de nosotros, o por el camino rápido o el camino lento. Si por nosotros mismos anhelamos esto o que vamos a estar obligados a acercarnos, pero ese estado existe. Ese estado es el cual existimos antes del quiebre de nuestra vasija, de nuestra alma, y ese es el estado al cual tenemos que llegar. Entonces está determinado de forma anticipada y no vamos a poder escaparnos de esto. Cada uno va a tener que tomar su punto, su lugar en ese estado futuro. Ustedes, yo, todos los que estamos aquí. Semyon, entonces ese camino existe. Doctor Lightman, el camino, no. El camino en el cual vamos a llegar a ese futuro que está determinado de forma anticipada y que existe de forma anticipada, ese estado, ¿cierto? El camino hacia ese estado no existe. Precisamente depende de nosotros, es decir, lo que depende de nosotros es hasta qué punto, cuán más rápidamente vamos a poder salir hacia esa meta, cuán rápidamente vamos a poder alcanzar esa meta, hasta cuánto vamos a pasar esto de una forma agradable, porque vamos a tener que llegar a ese punto final del camino cuando todas las partes del alma se unen en un sistema único completo y que el Creador los llena de forma completa con su luz superior. Ese es el estado al cual tenemos que llegar. Semyon,
Usted siempre dice que existen los Reshimot, los genes espirituales que ya existen en él. Doctor Lightman, los Reshimot existen en la persona de los estados que tienen que pasar de hoy hasta el final, pero la persona determina cómo lo va a pasar, rápido o lento, de una forma agradable o a través de golpes. Eso es todo. Boris, continuando, los estados determinados o fijos que tengo que pasar en el futuro no es el destino, no es un destino ciego. Digamos, si yo no me siento bien, doctor Lightman, tú no tienes que sentirlos como buenos, sino que tú tienes que crecer de un estado X al estado Y. Tienes que desarrollarte, crecer, y tu estado futuro está prometido, es fijo. Tú tienes que estar en esto. La pregunta es cómo vas a llegar a esto. Si no quieres llegar, te van a golpear con palos. Si lo quieres hacer con ti mismo, te van a dar te van a ayudar para llegar. Todo depende de tu relación con esto. Tenemos una pregunta de Almata. Buenas tardes. Diga, por favor, determinar la meta y alcanzarla es precisamente una preocupación por el buen futuro. Doctor Lightman, ¿qué es el buen futuro? Si la meta ya está determinada de forma anticipada. La meta sí está determinada. La pregunta es cómo tú llegas a este futuro, o por ti mismo, o a través de que te obliguen. ¿Cómo tú llegas a esto? ¿Cómo tú valoras esto? Eso sí depende de ti, precisamente. Otra pregunta. Здравствуйте, Раф. Вот такой вопрос. Я давно Shalom. исходя из того, что время у нас относительно определяется от наших ощущений, можем ли наши... Entiendo que nuestro tiempo es relativo en relación a nuestras sensaciones. Podemos imaginar nuestra realidad, digamos, no hay traducción. Si es que podemos hacer algún tipo de función, una curva, digamos, algo que es nuestro destino, y todo tipo de circunstancias son nuestras elecciones o deseos. ¿Es correcto, doctor Lightman? No. El tema es que aquí tú eliges casi todo. Te dan unos tipos de datos iniciales, pero la pregunta es cómo tú eliges llegar a la meta. Es decir, todos los datos que vienen, tú los eliges, y la fórmula según la cual avanza toda la parábola o hipérbola o una línea derecha o algo más, eres tú el que lo eliges. Tus estados de hoy día y tus intenciones son aquellas que determinan tu camino. Desde este punto Y, desde el punto A hasta el punto B, tú determinas de qué forma llegas. Moscú. Mi deseo por la conexión. ¿Hasta cuánto determina el futuro? Digamos, yo hablo de una forma correcta sobre esto, doctor Lightman. Podemos decir que sí, hablas correctamente, pero vamos a revisarlo, porque si tú piensas que el avance hacia la meta siempre va según una conexión profunda dentro del grupo, quiere decir que elegiste la fórmula correcta, y si lo llevas a cabo, sí avanzas correctamente, y a lo mejor incluso por el camino más óptimo. Gracias. Semyon, preparen preguntas. Tenemos algunas de Internet. Una pregunta de Hamburgo. Al comienzo del artículo está escrito: y los despreciables lo verán. ¿Qué quiere decir ver al Creador? ¿Qué es esa visión espiritual? Doctor Lightman, la visión espiritual está hecha de forma tal que sí llego a la conexión correcta con mis amigos en el grupo.
Entonces comienzo a ver en ese estado en común, en esa conexión en común, un esquema específico, una estructura, una fórmula, una forma. Eso es el creador. A eso se le llama Boré, creador. Y es lo que se llama la revelación del creador. En otras palabras, ustedes ya estudiaron lo que es el Parzuf. La intención es la conexión entre yo y el resto de los amigos. Digamos, me entregan una configuración de conexión que se llama Boré. Otra pregunta. ¿Cómo aprender a vivir dentro del hoy? Doctor Lightman, ¿cómo aprender a vivir en el hoy? Nosotros en realidad no vivimos en el hoy, nunca. Incluso si yo digo que ahora quiero algo, quiere decir que ya quiero algo que se va a llevar a cabo o no en el futuro. Es decir, que en el presente no existimos. Siempre existimos, digamos, en el futuro. ¿Cuál era la pregunta exactamente? Semian, ¿cómo aprender a vivir en el hoy día? Doctor Lightman, tenemos que crear el hoy. El futuro espiritual se construye a través de una conexión aumentada entre nosotros, cada vez más y más y más conexión entre nosotros. Así, más rápidamente llegamos a los estados espirituales que tienen que llegar. Si en esto nos ocupamos principalmente y todo el resto de la terrenalidad es solamente lo necesario, de pronto vamos a sentir cómo desde ese estado espiritual hacia el cual queremos avanzar, también de alguna manera recibimos llenado en nuestra terrenalidad. La luz superior nos va a iluminar en lo físico, en la terrenalidad. Hay una pregunta de Kiev, por favor. Querido Rab, una pregunta sobre el pasado. Me interesa la equivocación que usted dijo en relación a Einstein, que dijo que vivió hace 1000 años y no 100 años. La pregunta es si en el pasado es importante todos los eventos que pasaron, porque si Einstein hubiera dicho de una forma diferente eso mismo hace 1000 años, ¿eso hubiera cambiado? Hubiera cambiado las cosas porque es un conocimiento del pasado, pero hay una serie de eventos. Al principio estaban los griegos, después esto y después la situación llegó hasta Einstein. Doctor Lightman, no creo que esto hubiera podido pasar porque el tema no es Einstein o todo tipo de sus compañeros o toda esta etapa o todo lo que descubrieron, el material radioactivo y la reacción atómica. No, eso es simplemente el tiempo que juega una función y que cada vez se presenta a los héroes de la época, positivos o negativos, no importa. Einstein es una persona simple como cada uno de nosotros que jugó su función porque así hicieron ese escenario, ese material biológico llamado Einstein. No tenemos que relacionarlo a una función especial, a la historia, a todo tipo de personalidades. No hay necesidad. Y de verdad, entienda, porque si Einstein hubiera vivido 1000 años antes, entonces, ¿quién hubiera entendido? ¿A quién hubiera contado todo esto? También así pensaron de él que no era algo real. Y hace 1000 años lo hubieran quemado en alguna hoguera. Tal como lo que acostumbraban a hacer en esa época.
Hay una chica que quiere preguntar. Hola, pregunta. Diga, por favor, ¿cuál es la relación que tenemos que construir hacia el pasado, al presente y al futuro para poder avanzar de una forma óptima en la sabiduría de la Kabbalah y también en la vida común? Doctor Lightman, ¿cuál es la relación que tengo que construir? Por una parte es muy simple y por otra es difícil. Simple es porque tengo que hacer en total para imaginarme a mí mismo toda la humanidad, todo el mundo como uno, como un sistema único, una estructura que está dominada por una fuerza superior y que es benevolente. Yo quiero tener esa relación con esta fuerza. Me quiero identificar, quiero ser parte de esta fuerza, quiero entrar dentro de esta fuerza. En el momento en que hago un esfuerzo de adecuarme con esta fuerza superior, quiere decir llevarme a la adhesión con el Creador, entonces de inmediato voy a comenzar a sentir a toda la humanidad como un único mecanismo. De forma general todos están de acuerdo con esto, que por lo visto, pero yo voy a sentir, ver esto y lo tengo que realizar dentro de mis acciones, a pesar de que los otros solamente hablan de esto. Entonces la sabiduría de la Kabbalah nos da herramientas en la mano para que podamos inmiscuirnos de forma correcta con la naturaleza a través de nuestra participación correcta. Sí, nuestra participación correcta en la medida en que puedo estar en conexión correcta con la naturaleza superior, eterna, plena, benevolente, que está en conexión absoluta con todas sus partes. En esa misma medida voy a revelar esta naturaleza, la voy a sentir, voy a ver el pensamiento de esta estructura, la fórmula según la cual la naturaleza funciona. Pregunta, ¿cómo es posible esperar ese futuro del cual usted habla? Doctor Leiman, para eso tienes un grupo en el cual los amigos van a querer llegar a ese estado y que pueden llevar a cabo dentro de este grupo este estado, cuando todos, entre comillas, son uno completo. La intención no es que quiere decir que tú tienes que estar física, conectada con los demás, comer del mismo plato, etcétera. No, simplemente tienes que apoyar uno al otro en ese movimiento recíproco hacia esa meta en común que tienen, para preocuparse de la vida espiritual de uno por el otro, porque la vida espiritual de cada uno depende de los demás. Por eso, si nos relacionamos uno con el otro, en esa participación, en una relación buena, en el completarnos el uno al otro, entonces vamos a comenzar a sentir dentro nuestro la revelación de la fuerza del bien o del Creador. Gracias. Doctor Lightman, bueno. Yo estoy seguro de que es bueno. Yo espero solamente que tú sientas esto. Vamos a conseguirlo. ¿Qué más? Krasnodar, hace tiempo que no estuvieron con nosotros. Pregunta de una amiga. En el presente, los estados futuros están definidos de una forma emocional. ¿Cómo es posible entender estas emociones y es posible poder esperar el futuro? Doctor Lightman, ¿entiendes que el futuro no es difícil de predecir? El tema es que eso no nos debería de interesar. Nosotros tenemos que hacer ese futuro. ¿Qué consigues con el hecho de que comiences a saber una serie de eventos, incluso aunque se te revele de una forma clara? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué vas a conseguir con esto? Porque no va a facilitar nada, no va a ser más fácil, al contrario, te va a dañar. Tú por ti misma tienes que hacer esto. Si el futuro se te revela, tienes que cerrar los ojos y hacerlo por ti misma. A lo mejor yo no soy capaz de poder explicarlo de la mejor manera en este momento. Yo aún estoy
dentro de esta semana que pasamos tan intensiva de la festividad de Pesaj. Pero vamos a estudiar esto. Yo creo que lo más rápidamente posible que estudien la sabiduría de la Kabbalah y así menos les va a interesar el futuro. Van a entender que ustedes lo crean. Vilnos. Buenas tardes a todos los amigos. Dígame, por favor. Yo escuché las noticias del Parlamento Europeo y un alemán dijo que él llama a Europa a que se una en una guerra contra los nazis y los egoístas. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir que la sociedad eleve estas preguntas en relación sobre el egoísmo? ¿Y cómo la Kabbalah se relaciona con esto? Dr. Lightman, el hecho de que el ego de la persona o el ego de la sociedad o el ego del mundo es la única fuerza mala del mundo, realmente es así. Y por eso muchos psicólogos o sociólogos, educadores, incluso pusieron atención sobre esto y ya sobre muchos años ya hablaron y escribieron sobre esto. La pregunta es ¿cómo? ¿Qué es posible hacer con el ego? Nada. Miren al pequeño niño, digamos tu pequeño hijo. Entra en el jardín de infantes y mira cómo los niños se pelean entre sí o incluso se pegan. O entra en los colegios, las clases bajas o incluso en los más grandes. Y vemos hasta qué punto las personas están en oposiciones egoístas uno contra otros. Pequeños niños desde la infancia, de 1 o 2 años hasta la edad de 3 años, digamos no se conectan entre sí. El ego no les da la posibilidad de acercarse. Quieren solamente sostener todo en sus manos. Y después comienzan a estar en una relación recíproca, pero de forma egoísta. Yo estoy dispuesto a jugar porque gano algo de esto. Esa es la naturaleza de las personas y lo vemos según los niños que van creciendo. Y va creciendo, colegio, universidad, todo está hecho solo en ganar a cuenta del otro. Ese es nuestro sano ego y no somos capaces de hacer algo diferente. Entonces, vamos a tener que dar aquí pasos especiales para poder dominarlo, ablandarlo, suavizarlo para dirigirnos de una forma correcta de uno hacia el otro. Y nuestro ego es el problemático, es el que crece día a día. Lo que hace 100 o 200 años, hoy día el ego cambió completamente en la persona. Ustedes saben, vean películas antiguas, digamos de hace 50 años. Miren cómo esas películas están hechas. ¿Qué relaciones hay entre las personas? Vean esto. Es como si no fueran personas, eran como si fueran niños. Cómo hablan uno con otro, cómo se comportan. Cuando los vemos, realmente nos derretimos de ese comportamiento que tienen, de la relación entre sí. El ego era diferente, esa es la razón. El ego era diferente y por eso eran así. Y si en 100 años más nuestros nietos van a vernos, van a decir, wow, cuán primitivos eran nuestros abuelos. ¿Qué es lo que les interesó en la vida? ¿Para qué vivieron? ¿Para qué? ¿Qué es lo que les atraía? Miren esto. Es como niños pequeños. Así es. Dr. Leitman, ok. Tenemos también una pregunta de Peter.
Buenas tardes. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer todo para el Creador, pero que también Él no sepa y que yo tampoco sepa de esto. Doctor Lightman, querida. ¿Julieta? Sí. Eso es... Yo creo que no vamos a poder entender esto ahora. No hay que tomar, digamos, una línea demasiado alta. A veces hablamos hablamos sobre cosas muy elevadas, pero realmente debemos entender que no está en nuestro alcance por ahora, pero sí vamos a llegar a esto, así que no te preocupes. Vamos a continuar con otra pregunta de Rostov. Buenas tardes. Usted dijo hace un poco tiempo que todos vivimos en el futuro y al comienzo del programa usted dijo que no hay futuro. ¿Usted puede explicar? Doctor Lightman, el tema es que yo siempre me anticipo y ya me siento como medio paso hacia adelante, porque si no, no voy a ser capaz de existir en mi estado presente. Todo el tiempo tengo que adelantarme a mí mismo y a eso se le llama como que si viviera en el futuro. Y realmente el futuro no existe porque yo soy el que lo determina. Yo por una parte lo espero y por otra parte soy el que lo determino. Entonces así, la sabiduría de la Kabbalah nos dice de forma simple: si piensas que el futuro por sí mismo viene a ti, eso quiere decir que tú existes en el grado de animal. Los grados de inerte, animado, vegetativo y animado es como si fuera a nivel de este mundo, de terrenal. Pero si tú quieres determinar tu futuro, tú tienes que elevarte a un grado adecuado en el cual entiendas que el futuro depende de la medida de conexión de las personas. Hasta qué punto estén más conectados, así el futuro va a ser mejor y el tiempo va más rápido. Y los tiempos y los eventos están más ordenados. Hasta qué punto las personas estén en separación, así el futuro va a ser peor y junto con esto todo el resto. Entonces, nosotros en nuestras relaciones, en nuestra relación hacia nuestra conexión o separación, con esto nosotros determinamos el futuro. Pregunta de Moscú. Shalom, esta es la segunda vez que yo pregunto. Estoy feliz de esta posibilidad. Trato de entender qué es lo que siento. La profundidad de la conexión con el Creador se determina a través del reconocimiento de mi bajeza. Por supuesto que la profundidad se determina a través de esto, pero no solamente en este parámetro, la profundidad de la conexión con el Creador. Tú estás hablando de la frase del alabado es el Creador, grande es el Creador y el despreciable el que lo verá. La pregunta es, ¿quién es el despreciable? Es cuando no solamente tú tienes que agrandar al Creador, ¿no? Y así de esa manera tú te elevas tras Él. Eso es lo más importante. Pregunta del grupo virtual. Pregunta de Moscú. Construimos un camino entre el futuro y el presente y de nuestro esfuerzo depende si en este camino van a haber todo tipo de monstruos o que van a haber ayudantes. Doctor Lightman, sí, tienes razón.
solo en la medida de conexión entre nosotros. El monstruo que está en el camino es nuestro ego que entra de alguna forma entre nosotros y no nos da la posibilidad de estar en conexión completa, y en esa misma medida comenzamos a perder y caemos en su prisión. Pregunta de Hungría. Hay una conexión grande entre el grupo de comando de del ejército. Ellos también tienen una iluminación superior. ¿El comando del ejército? Pregunta. No, simplemente está hablando un ejemplo del ejército. Doctor Leitman, no. Entonces, no hay ninguna base. ¿Por qué van a entrar en el mundo superior? Ellos no construyen de sí mismos un sistema que sea similar al Creador. Continuación de la pregunta, Boris. ¿Puede haber una adhesión inconsciente? Doctor Leitman, no. Nada pasa simplemente de forma casual. Simeón, ¿qué hacer con los sueños si todo está determinado de forma anticipada? ¿No soñar de nada? Doctor Leitman, soñar en llegar lo más rápidamente posible al estado perfecto del mundo. El tema es que todo está determinado, nos lleva hacia adelante, o por el buen camino o por el mal camino. Y también sobre esto está escrito en la sabiduría de la Kabbalah. Tienen que leer los artículos de Baal HaSulam que habla sobre esto. Y todo el problema está en acelerar este desarrollo y transformarlo en algo más agradable. No solamente acelerar y saltar ese camino que está estropeado. No, que el camino sea una autopista cómoda y que ustedes lo puedan hacer de forma rápida. Nosotros estamos ya en ese camino, solamente tenemos que descubrirlo. Pregunta. ¿Es posible decir que por el hecho de que cambio mi relación con el presente, cambio el pasado? Y por el hecho de que cambio cualidades del presente, cambio también el futuro? Doctor Leitman, ¿es posible decir esto? La persona va corrigiendo sus definiciones con la continuación del camino. Pregunta. No entiendo. ¿Existe un límite delgado entre el futuro determinado de forma anticipada en el sentido físico o en la sensación? ¿Estamos hablando del entorno externo que puede de alguna manera crear deseos adicionales o que la conexión con el Creador va aumentando? ¿Cómo se expresa esto, doctor Leitman? No soy capaz de dar una respuesta a esta pregunta, porque la sensación es lo más subjetivo. Tú puedes ser un gran cabalista. Digamos, ¿cómo puedo explicarte lo que hacer en un caso así? ¿Cómo poder analizar la situación? Digamos, Rabash, que tuvo grandes tragedias en la familia. Su hija falleció y entonces el marido de ella también falleció y quedaron 2 niños pequeños. Muchos problemas. ¿Y que para qué hablar de Baal HaSulam, doctor Leitman? Por supuesto, ¿cierto? Él decía, mi hija llegaba antes de la cena y le decía, papá, estoy hambrienta, no hay nada en la casa. Y él le preguntaba, ¿qué quieres comer? Y ella decía, algo, pero en la casa no había nada. Y entonces él decía, ¿tú sabes qué? Vete a dormir, es mejor, dentro de poco habrá. Tú piensas, te das cuenta qué dolor hay en la persona, en su corazón, cuando tiene que contestarle así a su hija, y paralelamente era un gran cabalista. Entonces es imposible contestar de una forma definitiva a tu pregunta. Almata, Shalom Rav. Tengo una pregunta. Si soy capaz de
volver a mi pasado ilusorio para poder corregir mi presente. Doctor Lightman, está prohibido volver al pasado, tanto si eres capaz de hacer esto o no. Está prohibido volver al pasado. Solamente tenemos que anhelar el futuro. Solamente así. Hay que recordar esto y de ninguna manera, incluso si algún día tienes esa posibilidad, no volver. Moscú. Здравствуйте. Я хотел спросить, почему для лучшего планирования своего будущего нежелательно ¿Por qué изучать такие para научной астрологии, знания programar bien mi futuro no hay que estudiar sabidurías como la astrología, la influencia de la luna sobre la tierra, todo ese tipo de cosas? Doctor Lightman, en la sabiduría de la Kabbalah está escrito que todos esos cuerpos influyen sobre nuestro destino. ¿Cómo? Ellos por sí mismos no influyen, sino que son señales de influencia de fuerzas más superiores. Hay fuerzas que manejan el movimiento de los planetas y que influyen sobre nosotros. Y nosotros, según el movimiento de estas estrellas, pensamos que esta es la fuerza de la influencia de la Luna. No, es una fuerza superior que, entre otras cosas, influye también sobre la Luna. Entonces, cuando estudiamos la sabiduría de la Kabbalah, recibimos un alcance a esas fuerzas verdaderas que influyen sobre nuestro destino y no cuerpos que están faltos. Por eso está escrito que los cabalistas están por encima de las estrellas y de las suertes. Están en conexión precisamente con la fuente de la luz, con la fuerza superior. Y esta fuerza superior es la que domina, la que sobre los cuerpos celestes o terrenales, etcétera. Y por eso pensamos que ellos son los que dominan nuestro destino. Y eso pasó también en el pasado con los egipcios, con sus pirámides y con sus grandes sacerdotes. ¿Qué más? Semyon pregunta. Cuando dirijo mis cualidades, ¿soy capaz de dominar algún tipo de imagen en la realidad y crear un tipo de línea real para mí mismo? Doctor Lightman, sí. Si yo estoy en un estado espiritual, quiere decir que soy capaz es decir, con una buena intención, soy capaz de trabajar en la combinación de fuerzas diferentes que se llaman 10 Sefirot, que así, de la forma en reciprocidad entre sí, me van a dibujar el futuro. Es decir, yo voy a dibujar el futuro. La persona es el centro de la realidad. Semyon pregunta, ¿cómo la ubicación en el espacio espiritual influye sobre el destino físico de la persona, de la humanidad? Doctor Lightman, influye, pero no en todo. Te lo voy a explicar. Tú puedes influir, pero fuera de ti hay otros millardos de personas y todo el resto en esta realidad y en el resto de los mundos, a pesar de que tú te inmiscuye, pero lo haces de una forma muy limitada en el destino de todo esto. Tú tienes que juntar a todas las personas juntas y entonces vas a poder cambiar todo. Pregunta de Praga. Supongamos que ahora siento mi futuro y que no es tan bueno. Entonces, ¿cómo trabajar sobre ese estado? Doctor Lightman, si te entregas a ti mismo hacia el Creador, lo vas a sentir maravilloso, porque porque el futuro va a parar de preocuparte. Y no quiere decir cerrar los ojos, sino que de verdad es estar conectado
con la fuente superior de tu destino. Boris pregunta, siento que no vale la pena hacer algo en el presente porque puede traer algún tipo de problema en el futuro, pero soy incapaz de detenerme. ¿Qué es lo que hace un cabalista en este caso? ¿Cómo uno se detiene? Doctor Lightman, el cabalista nunca se detiene, hace todo lo necesario para dirigirse a sí mismo y a todo el mundo a la corrección. Semyon pregunta, ¿cómo la luz soluciona y determina quién está apto para pasar el Mahzom? Doctor Lightman, la luz influye sobre nosotros al mismo tiempo y nosotros, en relación a nuestra igualdad de forma con esta luz, anhelamos cada uno con su propia velocidad y en su forma particular. Entonces traten lo más posible de estar lo más cercano posible a la luz en las cualidades de cada uno, y entonces van a comenzar a volar a ese estado maravilloso, a ese futuro maravilloso. Pregunta. ¿El cabalista es capaz, con la fuerza de su masaj, de moverse el pasado, presente, futuro como una máquina de tiempo? Doctor Lightman, moverse en la línea de tiempo es cuando tienes el masaj. ¿Pero para qué? ¿Por qué no pueden, van a hacer cálculos egoístas? ¿Qué quiere decir? Voy a querer hacer esto porque... ¿Cuál es el tema de todo esto? ¿Cuál es la intención de esto? La intención en la fuerza de superación, en esa fuerza tremenda de acercamiento hacia la cualidad de otorgamiento y de amor. Y esa es la posibilidad que tengo para poder volar. Son esfuerzos muy serios. Boris. Pregunta de New Jersey. ¿En qué estado nos encontramos cuando dormimos? Doctor Lightman, en un estado animal y ningún otro estado. Boris, cuando lleguemos al alcance de la revelación del Creador, ¿aún vamos a sentir el tiempo? Doctor Lightman, todo esto depende de si nuestra corrección va a ser general o si aún va a ser individual. Por ahora la corrección es particular, pero si la corrección es general, colectiva, entonces vamos a parar de sentir nuestro universo, nuestro mundo, y este mundo va a desaparecer, tal como escribe Baal HaSulam, al grado del mundo superior. Pregunta, ¿por qué usted dice que tenemos que alcanzar el no hay nadie más que él? Yo no entiendo cuál es el problema. Muchas personas entienden que todo viene de arriba. ¿Qué es no hay nadie más que él? ¿Es un mantra especial de la Kabbalah? Doctor Lightman, no es un mantra, es un alcance, es decir, es un sentir que tú te encuentras en esa única fuerza singular en la cual domina a todo y sobre todos. Semyon, ¿usted siente esto de forma clara? Doctor Lightman, por supuesto, no eres capaz de salir de esto. Es una sensación en la cual tenemos que existir. Es la sensación de la verdad, es la única fuerza de la naturaleza. Si hablas con físicos, te van a decir que sí, que por lo visto es así, pero que aún no descubrimos esto. Para ustedes, y nos encontramos ya en la próxima oportunidad, que estén muy bien, éxito en todo.